Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. En este pequeño tutorial les voy a mostrar cómo hacer una gráfica como la que tengo aquí en pantalla. Es una gráfica lineal, multilineal, en donde se representa una variable independiente, para este caso es la señal que nos arroja el equipo, contra una variable independiente, que generalmente puede ser cualquier variable, por ejemplo temperatura, potencial Z, presión, etc. Esta gráfica contiene dos experimentos. Cada experimento contiene 3 repeticiones, el experimento A y el experimento 3. Para abordar cómo hacer esta gráfica es importante seguir 6 pasos. En primer lugar, vamos a analizar los datos exportados de Excel. No podemos avanzar si no podemos interpretar los datos que obtenemos de nuestro equipo de medición. En segundo lugar, es preciso y muy importante reordenarlos y procesar los datos, para entonces hacer un graficado parcial y tener una visión de cómo se podría graficar. En cuarto lugar, es importante hacer un procesado adicional de los datos. Generalmente algunas mediciones requieren de un procesado previo antes del graficado final. Para este caso, les voy a mostrar cómo normalizar de 0 a 1. Posteriormente, entonces sí podemos realizar la gráfica final para concluir con la edición de la gráfica, es decir, ponerla bonita de manera elegante. Vamos a comenzar analizando los datos que obtuvimos directamente del equipo de medición. Aquí en pantalla tengo los datos en Excel y es importante identificar las variables que tenemos. En primer lugar, en la columna A tenemos el nombre de la muestra y los dos experimentos que corresponden a una reacción A que contiene 3 repeticiones y a una reacción B que contiene también 3 repeticiones. Es importante reordenarlos. Si exportamos estos datos directamente a Origin será absurdo, no tiene sentido porque no podremos realizar la gráfica de una manera adecuada. Entonces, previamente hay que seleccionar los datos y reordenarlos aquí mismo en Excel. Simplemente seleccionamos las 6 filas y los copiamos. Nos vamos a una hoja nueva y nos situamos en A1. Entonces los pegamos, pero presionando o eligiendo esta opción, que de una manera vertical los coloque de una manera horizontal. Bien, y entonces aquí ya están los datos ordenados de una manera distinta y que se pueden procesar en nuestra mente de una manera más favorable. Bien, otra cosa importante es que debemos seleccionar la variable independiente, en este caso es la columna A, el nombre de la muestra, y debe de contener solamente datos o de texto o numéricos. Si observamos estos datos, la variable independiente contiene datos de texto y numéricos, lo cual no es correcto, o es uno u otro. Y vemos que por ejemplo los datos van de 1 hasta 91, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar a texto numérico. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente eligiendo el valor numérico 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para ahorrar tiempo los arrastramos. Y así hasta 91. Bien, entonces ya tenemos los datos más ordenados. Ahora sí vamos a hacer una exportación directa a Origin Pro. Y simplemente seleccionamos las columnas y las copiamos. Bien, entonces vamos a importar los datos aquí en Origin Pro. Vamos a elegir un nuevo libro. Va a ser el libro 2. Y copiamos los datos. Copiamos los datos de Excel y nos colocamos en la columna A y simplemente pegamos. Aquí están importados todos los datos. Me voy a permitir colocar este título en comentarios. Selecciono y elijo que lo coloque como comentario. Bien, ahí está. Me voy a permitir hacer grande este libro. Entonces tenemos ya aquí los datos importados en Origin. Tenemos por un lado la variable independiente y por otro lado las variables independientes.
voy a permitir resaltar de un color distinto cada columna para tener un orden y poder ver mentalmente en dónde estamos. Bien. Ahora es importante que la variable independiente esté colocada como X. Entonces aquí vemos que AX. Y las variables dependientes deben de estar como Y, BY, CY, DY y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer un graficado parcial para ver cómo podrían estar estas gráficas, estas curvas. Vamos a ir a Plot y vamos a colocarnos en Basic y vamos a elegir esta opción, Stack Lines by Y, es decir, apilado en la variable Y. Hacemos clic. Y aquí está la gráfica ya hecha. Sin embargo, como comentaba al inicio, es importante hacer un procesado de datos adicional. Si por ejemplo vemos esta curva, tiene una intensidad menor a esta curva, por ejemplo. Entonces, para hacer una comparación y que una gráfica sea más elegante, debemos llevarlas todas. Que tengan la misma intensidad, en este caso la misma señal de respuesta. Para esto se utiliza un proceso llamado normalizado. Si no saben cómo hacerlo, en videos anteriores tengo un tutorial y explico cómo realizarlo. Para este caso lo vamos a hacer aquí de manera rápida. Me voy a permitir cerrar esta gráfica, no nos sirve. Bien, y me voy a permitir hacer grande este libro. Y el normalizado es muy sencillo, simplemente tenemos que normalizar una por una. Por ejemplo, seleccionamos la reacción A, el experimento 1. Vamos a Análisis, vamos a Mathematics y seleccionamos Normalize Columns. Abrimos esta opción Open Dialog. Bien, y aparece esta interfase. Entonces, aquí debemos elegir normalizado de 0 a 1 para que la intensidad de todos los experimentos vaya de 0 a 1. Bien, y queremos que coloque ese proceso en la columna B. Hacemos clic en OK y automáticamente ya está normalizada. Para verificar que el proceso se hizo de manera adecuada, hacemos una gráfica parcial de una manera rápida, lineal. Y efectivamente, aquí vemos que ya están normalizados los datos de 0 a 1. Cerramos esta gráfica, la eliminamos, no nos sirve. Bien, y hacemos lo mismo para cada columna, ¿de acuerdo? Bien. Para este caso, yo ya he hecho previamente el normalizado para agilizar este video. Voy a permitir minimizar este libro de trabajo y me voy a permitir abrir el libro que ya tenía previamente trabajado, en donde estos ejes dependientes ya están normalizados de 0 a 1. Y entonces ahora sí procedemos a hacer la gráfica definitiva. Seleccionamos todas las columnas, tanto la variable independiente como las 6 dependientes. Bien, y nos vamos a Plot y elegimos una gráfica básica de curvas apiladas. Bien. Y automáticamente aquí podemos ver la gráfica que contiene los dos experimentos con sus 3 repeticiones respectivamente. Ahora simplemente hay que editar la gráfica y colocarla de una manera elegante. Por ejemplo, aquí en el eje vamos a colocar que esta es la variable independiente y que puede ser la temperatura, el potencial Z, la presión, etc. En el eje dependiente es la señal de respuesta, la variable dependiente, y generalmente es la señal de respuesta del equipo. Bien. Ahora simplemente hay que acotar los ejes y colocar las etiquetas respectivamente para cada curva. En este caso yo voy a añadir un texto. Esta curva sería el experimento A. Y estas curvas de arriba serían los experimentos B.
Bien, simplemente copiamos y pegamos. Hacemos lo mismo con el experimento A. Necesitamos 3 etiquetas. Bien, y les recuerdo que en los detalles está la diferencia entre hacer una gráfica elegante y una gráfica vulgar. Entonces, no escatimemos en invertir tiempo en los pequeños detalles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estas etiquetas deben de estar alineadas. Para eso elegimos esta opción aquí en el lado derecho de la pantalla. Se encuentra diversas opciones para alinear. En este caso las voy a alinear a la izquierda. Bien. También me voy a permitir hacer un poco más grande el grosor de la línea. En este caso, ahora el ancho de la línea está en 0,5 unidades. La voy a llevar a 3 unidades. Hacemos clic en Apply para ver una vista previa. Y vemos que ya ha engrosado la línea. Hacemos clic en OK. Bien. Y así finalmente, después de una edición final, el resultado es una gráfica de este tipo, en donde vemos que tenemos 2 sets de curvas, el experimento B y el experimento A. Este tipo de gráfica ya puede ser publicada, se puede presentar como parte de tus resultados de una manera muy sencilla. Para ver una vista definitiva podemos ir aquí a View y seleccionamos esta opción Full Screen. Bien, es una gráfica elegante donde se representa de una manera muy clara y muy ordenada qué tipo de datos obtuvimos. De acuerdo. Bien, finalmente, si este video te ha servido, te invito a que te suscribas. Y si tienes algún tipo de gráfica que te gustaría que realizáramos utilizando este software, con mucho gusto te puedes comunicar conmigo y me puedes hacer llegar tus datos para poder intentar hacer una gráfica utilizando este software. Les recuerdo finalmente que estoy trabajando con la versión 2021. Muchas gracias y hasta la próxima.